continuación daremos una breve explicación de una base de datos basado en clave valor, en este caso la base de datos Redis. Redis viene de Remote Dictionary Server y no es más que un motor de base de datos en memoria basado en el almacenamiento clave valor. Describiremos el producto a continuación. El producto está escrito en un lenguaje de programación C. Tiene una ventaja que es la de requerir pocas dependencias, así como también está liberado bajo la licencia BSD, por lo que está considerado un software de código abierto. Los objetivos del producto son los siguientes. Uno de los principales es el almacenamiento primario, es decir, el almacenamiento en memoria RAM, lo cual puede almacenar conjuntos, listas, sets ordenados, mapas, etcétera. Así como también, debido al almacenamiento en RAM, las consultas son muy rápidas. Este motor de base de datos fue escrito por Salvatore Sanfilippo, quien fue patrocinado por VMware y a partir del año 2013 por Pivotal Software. Lo pueden seguir en su cuenta de Twitter como Antires. Hoy en día cuenta con una comunidad activa y muy amigable. Requerimientos. Esta base de datos está recomendada para instalarse en el sistema operativo Linux. Los únicos requisitos que se tienen en ese sistema operativo es descargar el metapaquete Will Essential, luego instalar TCL, luego ya procedemos a instalar el motor de base de datos. Para más información acerca de todo el proceso de instalación, les dejamos el link en la presentación. Para el sistema operativo Windows realmente no hay un soporte oficial, pero al ser un proyecto open source existe un fork mantenido por el grupo MS OpenTech, donde existe la posibilidad de correr Redis en Windows. Los únicos requisitos son tener un sistema operativo de 64 bits y tener instalado el gestor de paquetes de Windows Chocolate. Al igual les dejamos el link ahí de todo el proceso para ejecutar Redis sobre el sistema operativo Windows. Características principales. Una de sus características principales es el alto rendimiento en la escritura y la lectura de datos, así como el soporte de operaciones atómicas, la simplicidad, la simplicidad tanto en la instalación como en el uso del motor de base de datos, así como también la confiabilidad, ya que los datos residen en memoria RAM y luego vuelca el conjunto de datos almacenados al disco duro. También tiene la característica de el sistema de replicación. Esto se refiere a que pueden configurarse múltiples esclavos y un esclavo puede ser el máster de otro esclavo. Continuando con las características, tenemos que este motor de base de datos tiene comunicación TCP, es decir, tiene un protocolo de comandos bastante sencillo de implementar, así como también eh, scripts Lua, es decir, él resuelve por su lado toda la operación y devuelve el resultado. También tiene la característica de Publish Subscript, que consiste en que los clientes se suscriben a un canal
y después cualquiera puede publicar un mensaje en ese canal. Puede dar información acerca de quienes lo recibieron, etcétera. Vamos a platicar sobre las ventajas y desventajas de un sistema no relacional, específicamente los sistemas basados en clave-valor, específicamente Redis. Tomando en cuenta que para Redis la unidad básica de procesamiento son los objetos, en donde para cada objeto para cada clave se tiene un objeto y este objeto puede tener un determinado tipo de datos. Em, Vamos a iniciar con las ventajas. Em, la primera ventaja es la velocidad. Eh, Esta característica se da ya que como los datos son cargados a memoria RAM, la lectura y escritura es muchísimo más rápida que si fuera escrita en disco duro. Otra de las ventajas es la estabilidad. Redis cuenta con una réplica de múltiples servicios, lo que hace que si en algún dado caso se llega a caer algún servicio, cuenta con otro que lo puede sustituir y no dejar que la base de datos deje de funcionar. Otra ventaja es la fácil instalación. Eh, Redis es bastante amigable, ya que la instalación únicamente es de hacer cierta compilación de algunos scripts y el servidor queda funcionando. Otra ventaja es la escalabilidad. ¿Qué quiere decir la escalabilidad? Que mientras más grande se haga o se requiera, eh, la calidad de los datos y servicios ofrecidos se tiene que mantener. Otro lado son los múltiples requests. Como trabaja bajo un protocolo TCP/IP, no tiene que esperar que una respuesta llegue o, o sea entregada para poder seguir haciendo peticiones. A diferencia de otros, eh, Redis envía múltiples requests y en el orden que van llegando. Redis sabe que el primero va con la primera petición, el segundo con la segunda y el tercero con la tercera, y así sucesivamente. Ahora pasaremos a explicar lo que son las desventajas. No eficiente en ciertas características. Digamos, si el trabajo se desea o, o tiene involucradas demasiadas relaciones entre los datos, esto va a causar una falta de eficiencia en este tipo de modelo de datos. Otra característica y desventaja sería la posible pérdida de datos. Eh, Esta pérdida de datos eh, puede deberse a que como cada usuario maneja la integridad, eh, no se está verificando que cierto dato contenga o esté para poder ser utilizado. Em, También como los datos se están manejando en memoria, hasta que no lleguen a ser guardados en disco, estos se pueden perder. Esto es lo que el usuario tiene que manejar y puede llegar a ser una desventaja. La limitación de la RAM puede ser otra. Como habíamos explicado, la información se carga en RAM y si nuestra RAM es limitada, eh, únicamente podremos, digamos, si tenemos una memoria RAM de 2 GB, únicamente podremos utilizar un archivo máximo de 2 GB. Eh, Otra desventaja es su baja seguridad. Redis no cuenta con
con una seguridad tan elevada como otras bases de datos que tienen roles y usuarios y roles. Redis no, Redis cuenta únicamente con un usuario para poder manejarlo de la seguridad, y sería una de las desventajas que se podrían tener. Eh, Ahora pasaremos a un ejemplo práctico, rapidito, para ver cómo es que funciona Redis. Eh, Vamos a ingresar a este URL y vamos a hacer algunos ejemplos sencillos. Aquí ya lo tengo. Bueno, ahora vamos a explicar algunos o un pequeño ejemplo de cómo funciona. Vamos a ingresar a este URL, acá la tenemos, y vamos a hacer una inserción. Es tan básica o tan simple, digamos. Ponemos el comando set seguido de un valor o un nombre para la clave. Mi clave será en este ejemplo, seguido del valor que contenga. Hola. Y vemos que lo ingresó correctamente. Ahora, para recuperarlo, vamos a usar el comando get y el valor de la clave o el nombre de mi clave, y lo recupera. El otro comando que se está es el strlin, que lo que hace es obtener el tamaño de la cadena o el tamaño del valor que se encuentra en esa clave. Mi clave 4. Digamos, si yo pongo un valor de una clave que no existe, no me genera 0 porque no existe. Bueno, eso es todo. Así es, esas son las ventajas y desventajas de Redis y un simple ejemplo para ver cómo funciona.